Saludos estimados hermanos y amigos de este canal, bienvenidos a un nuevo video, un video interesante, traído una temática que siempre llama la atención, es muy curiosa y bueno, surge a partir de la curiosidad de qué es lo que tiene que decir al respecto el espíritu de profecía sobre las sociedades secretas. Porque abunda mucha información en la red sobre esto y a veces información muy desacertada. Sin embargo, nosotros como adventistas pues debemos siempre primar por un escrito está, buscar un escrito está. Y pues el espíritu de profecía tiene mucho que decir al respecto. Comencé la investigación de este tema ya hace algún tiempo y bueno, me sorprendió la cantidad de información realmente que el espíritu de profecía contiene sobre sociedades secretas. Yo sabía que existía, yo conocía de varias citas interesantes sobre el tema, pero al hacer esta investigación me he percatado que realmente son más de las que yo esperaba. Así que aquí he hecho un compendio de algunas de las citas que me parecieron más relevantes y que son dignas de análisis. Claro que este tema puede ser profundizado y se puede buscar e investigar más al respecto. Es más, a partir de este tema he empezado a elaborar un pequeño folleto con todas las citas que sean posibles sobre este tema del espíritu de profecía. A posterior estaré compartiendo con ustedes mediante los grupos de WhatsApp este folleto, pero mientras tanto les presento esta recopilación de citas divididas en diferentes tópicos, en diferentes áreas, pero todo relacionado a sociedades secretas. Así que con esta introducción vamos a comenzar el tema, ¿sí? Y primero que nada pues hay que sentar una base bíblica, como no podría ser de otra manera, y recordando el texto de 2 de Pedro 1:19 que nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, en lugar de estar buscando la información en sitios web o en cualquier otra fuente, en cualquier otro lado, siempre es bueno revisar lo que tiene que decir la Biblia y el espíritu de profecía al respecto, y después uno se puede empapar de cualquier otra información, siempre y cuando se haga con el criterio bien formado, con discernimiento y a la luz de la revelación. Entonces no estamos oscuras tampoco con respecto a este tema. Dios nos ha enviado luz y la tenemos bastante clara. Mateo 10, 26 y 27 nos dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto. Miren, hablando justamente sobre el asunto de sociedades secretas, Cristo mismo nos dice que aquellas cosas ocultas, pues tarde o temprano serán reveladas, y tarde o temprano este tipo de asociaciones, de grupos, de ideologías, tendrán su paga, tendrán su recompensa o tendrán su merecido, por decirlo de alguna manera. Y el mismo Cristo afirma esto en Mateo 10, 26 y 27. Miren, no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y esto es bastante interesante, porque podemos notar el contraste entre la filosofía satánica y la filosofía celestial. ¿Sí? Notan que Cristo aquí le habla a los discípulos y les dice a los discípulos que todo aquello que ellos escuchan de manera personal del maestro, tienen que publicarlo, tienen que pregonarlo desde las azoteas, voz en cuello, como se dice. Pero, por el contrario, ustedes ven el contraste de la filosofía satánica, que trabaja encubiertamente, trabaja en secreto, ¿sí? Entonces, Satanás, uno de los métodos, de las formas en las que él prefiere trabajar, es de esa manera, encubierto, solapadamente, en secreto. La existencia de sociedades secretas es una realidad, ¿sí? Mucha gente niega esto, lo tacha de conspiracionismo, de amarillismo, de sensacionalismo, etcétera, etcétera, pero no podemos negar que a Satanás le encanta trabajar en secreto. La Biblia lo dice varias veces, ¿no? Este no es el único texto que habla con respecto a esto. Y Satanás prefiere trabajar de manera secreta. Y sus agentes humanos en este mundo también lo van a hacer, ¿sí? Y ojo, no digo que no exista información falsa o sensacionalista respecto a este tema. La hay, como de cualquier otro tema. Pero
pero no por eso podemos descartar lo que sí nos consta y lo que sí tiene para decir la Biblia y el Espíritu de Profecía. Efesios 5, del 11 al 12 nos dice: y no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Ahora, aquí viene otro punto interesante que quiero recalcar aquí, y es que muchos hermanos, muchos cristianos, personas inclusive en general, dicen: ¿y por qué hablar de estos temas? ¿Por qué hablar de estos asuntos? No son necesarios, o dedícate a hablar del amor de Dios, o predica el Evangelio, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, parte del Evangelio es esto, hermanos: desenmascarar las obras de las tinieblas. Mira lo que dice Pablo en Efesios: sino más bien desenmascaradlas. Estas obras estériles, estas obras ocultas, y si ustedes leen algunos textos alrededor, se ven que Pablo justamente está combatiendo o está hablando en contra de aquellas personas que introducen falsas enseñanzas, ¿sí? Se puede decir de gente infiltrada. Y de hecho que Pablo habla sobre la infiltración, ¿no?, en el libro de Gálatas. Judas también habla de ello en el versículo 4, Judas 1:4, ¿sí? Nos hablan de gente infiltrada que entra a la iglesia fingiendo ser hermanos directamente con una mala intención. Existía la infiltración desde tiempos de la iglesia primitiva y existe hasta el día de hoy. Es una realidad, ¿sí? Y Pablo nos dice: miren, hay que desenmascarar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque pueden afectar a la iglesia, puede afectar lo que el cristiano cree, lo que la hermandad cree, lo que la hermandad practica, lo que la hermandad enseña. Y pueden pervertir el evangelio, que es una de las cosas que a Pablo le preocupa en estos textos. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, termina diciendo el versículo. Entonces, miren, esto del secretismo, del hermetismo, de hacer las cosas en oculto, encubiertamente, solapadamente, es una realidad que vivían los apóstoles y que se sigue viviendo hasta el día de hoy, y el Espíritu de Profecía lo pone de manifiesto. Así que sentamos estos textos como base bíblica para nuestro estudio. Ahora, ingresando ya a lo que tiene que decir el Espíritu de Profecía al respecto, hay un capítulo muy bueno, muy interesante, que abarca solamente estos temas del espiritismo y de las sociedades secretas. Y dicho sea de paso, cuando nosotros estudiamos esto en el Espíritu de Profecía, nos vamos a dar cuenta que las sociedades secretas forman parte del espiritismo moderno. Y ustedes saben que el espiritismo moderno es una de las fuerzas que cohesiona al mundo en apostasía en contra de Dios y prepara el camino para el anticristo. Y eso está manifestado en Apocalipsis 16, Apocalipsis 17, inclusive en 13 podemos ver rastros de esto, ¿sí? Entonces el espiritismo moderno juega un rol importante en los eventos de los últimos tiempos. Y cuando tú lees respecto a las sociedades secretas, ves que están muy relacionadas con el espiritismo moderno. Ahí es donde se categorizan o se clasifican. Ahora, en el evangelismo vas a encontrar toda una sección que habla acerca de sociedades secretas y espiritismo. Algo interesante que les invito a que puedan leer toda esta sección del libro del evangelismo. La primera cita que quiero compartir es esto: para sentar un fundamento espiritual de las sociedades secretas, porque debemos tener bien claro de dónde provienen, cuál es su filosofía y cuál es su origen y su manera de pensar. Entonces, dice el evangelismo: las voces místicas que hablaron en Ecrón y en Endor. Inmediatamente nos transporta a dos episodios interesantes de la Biblia. Bueno, 3 si tomamos en cuenta las veces que aparecen estos dos lugares en el Antiguo Testamento. Las voces que hablaron en Ecrón y Endor todavía están descarriando a los hijos de los hombres mediante sus palabras mentirosas. El príncipe de las tinieblas tan solo ha aparecido con un nuevo disfraz. Ojo con eso. Los oráculos paganos del tiempo pasado tienen su contraparte en los medios espiritistas, los clarividentes y los adivinos de la actualidad. Los misterios del culto pagano son reemplazados por las sociedades secretas. Sí, y aquí viene un punto interesante, y es que los misterios del culto pagano de la antigüedad son la base, o las sociedades secretas son los sucesores de estos cultos de la antigüedad. Sí, y eso nos dice bastantísimo. Y podemos rastrear el origen de estos cultos, inclusive a épocas de la Torre de Babel, ¿sí? Entonces, ese mismo misticismo y esas mismas religiones mistéricas que existieron hace mucho tiempo, siguen existiendo hasta ahora, pero con una nueva forma, con forma de sociedades secretas. Las sesiones secretas, las reuniones oscuras y las maravillas de los hechiceros de nuestro tiempo
y lo que dicen es ansiosamente recibido por miles de personas que se rehúsan a aceptar la luz de la palabra o del Espíritu de Dios. Se burlan de los magos de la antigüedad, mientras el gran engañador ríe en triunfo cuando ellos se someten a sus artes presentadas en una forma distinta. Entonces, ahí lo tienen, es muy claro el espíritu de profecía al decir que las sociedades secretas tienen una base espiritista y tienen su origen en los cultos mistéricos de la antigüedad, que les invito mucho a que puedan estudiar estos cultos, a aprender un poco acerca de ellos, claro, no involucrarse con este tipo de asuntos, pero van a descubrir cómo trabajan. Estos cultos mistéricos que se llevaban a cabo en la antigüedad siempre estaban relacionados con el perfeccionamiento del hombre, pero no desde una perspectiva bíblica o cristiana, por decirlo de alguna manera, sino desde una perspectiva humanista. Es decir, veían al hombre como una especie de semidios, el cual tenía el poder para mejorarse a sí mismo por medio de la adquisición de ciertos conocimientos ocultos que solo se les permitía saber a los iniciados. Y más o menos en eso se caracterizan la mayoría de estos cultos mistéricos de la antigüedad. Aparte de eso, también se caracterizan por adorar deidades que nada tienen que ver con el Dios de la Biblia, ¿sí? Entonces se adoraba todo tipo de deidades. Los dioses de Egipto, los dioses de Mesopotamia, los dioses cananeos. En todas las culturas del mundo siempre ha habido una élite religiosa que ha sido partícipe de estos cultos secretos, de estos cultos encubiertos, de estas religiones mistéricas, y han sido iniciados en estos misterios, comenzando un camino de iluminación supuestamente, que los llevaría a ser una especie de semidioses. Y más o menos en eso se basaban las religiones mistéricas. Ahora, lo interesante es notar que estas religiones mistéricas no desaparecieron. El espíritu de profecía nos dice que se presentan hoy en día con nuevas formas, y una de esas formas está manifestada en las sociedades secretas. ¿Sí? Muy interesante, ¿eh? Por otro lado, los primeros cristianos tuvieron mucho que lidiar con este tipo de asociaciones, ¿sí? Por ejemplo, el gnosticismo, que había muchas corrientes gnósticas que se manejaban de esta manera hermética, secretista, ¿sí? Y de manera encubierta inclusive entraban a las iglesias. Varios de los escritos del Nuevo Testamento están direccionados justamente para los gnósticos, que eran sociedades de naturaleza de naturaleza secreta, de naturaleza hermética, ¿no? Como las que se describe aquí, religiones mistéricas, ¿sí? Entonces, en su tiempo tuvieron que confrontar y desenmascarar a este tipo de personas. No puede ser diferente hoy en día. Los siervos de Cristo siempre han estado llamados a poner al descubierto a este tipo de engaños satánicos. Entonces, varios puntos a tomar en cuenta a partir de esta cita que hemos leído. Ahora bien, hablando un poco de Ecrón y Endor, se mencionan pocas veces en la Biblia, y de las veces que se menciona, aún más pocas son las veces relevantes y que están relacionadas al tema que estamos estudiando. Aquí les he puesto las citas principales, ¿no? Donde aparecen y que seguramente conocen, y vamos a ver algunas características en estos versículos sobre las sociedades secretas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ajá, entonces, ustedes recuerdan, esto es muy popular, muy conocido esto, cuando Saúl va a consultar a una medium, va a consultar a un espiritista, alguien que supuestamente hablaba con los muertos, para pedir consejo, ¿no? Y que le haga aparecer al profeta Samuel, que había fallecido hace algún tiempo. Sabemos que el espíritu que se manifiesta es un espíritu satánico, ¿sí? No es el espíritu de Samuel. Miren, y esto es algo bastante común en este tipo de cultos de adoración pagana o adoración satánica directamente, cuando los iniciados en este tipo de artes ocultas, de artes esotéricas, son iniciados, siempre reciben un espíritu guía. Este espíritu es un espíritu de demonio, ¿sí? Entonces, aquí vemos a una medium que tiene un espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación no es un espíritu que venga de Cristo, no es el espíritu de Dios, y definitivamente no es nada bueno. Por ejemplo, ustedes pueden ver a una niña que tenía espíritu de adivinación y aparece en el libro de Hechos.
y era esclava y adivinaba para personas pudientes, ¿sí? Y cuando Pablo llega a esta ciudad, se topa con esta niña y esta niña estaba haciendo un tropiezo para el evangelio y nos da a entender que el espíritu de adivinación de esta niña era un espíritu satánico. En otras palabras, un espíritu de adivinación, cuando tú ves en la palabra de Dios, no es un espíritu que venga del Señor, es un espíritu del diablo, de los demonios. Entonces, ¿cómo es que el texto de primeras de Samuel 28:7 nos habla de que esta medium tenía un espíritu de adivinación y aún así muchos cristianos defienden hoy en día que lo que ella hizo subir, que el espíritu que ella hizo subir era el espíritu del profeta Samuel genuinamente? Me doy a entender, esta era una mujer controlada por el enemigo. Esta mujer no tenía poder ni potestad para traer un espíritu de un profeta de Dios. Y aparte de eso, sabemos que la Biblia es muy clara con respecto a la enseñanza sobre la muerte. El muerto nada sabe y ya no es partícipe de lo que se hace debajo del sol. Sí, Eclesiastes 9, podemos leer todo relacionado al asunto de la naturaleza de la muerte, ¿sí? Y los muertos no participan de nada aquí. Entonces ese espíritu que supuestamente fingió ser Samuel no era Samuel, sí era un espíritu de demonio. Entonces allá es a donde Saúl fue a consultar. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Y cuál es el espíritu? ¿Cuáles son las voces que guían a las sociedades secretas según Elena de White? Las voces de Ecrón, ¿sí? Y las voces de Edom. Entonces, de Endor, perdón. Entonces, lo que pasa en Endor es un espíritu satánico hablando. Nos damos cuenta, ¿no?, que estas sociedades no tienen nada de bueno. 1 Samuel 5:10 dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Sí, otro detalle interesante. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, ha pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. ¿Sí? Y miren lo que hizo esta gente cuando el arca de Dios estuvo entre ellos. Ustedes recordarán, ¿no?, que el arca fue secuestrada durante algún tiempo después de una guerra, ¿sí?, y causó muchos estragos en estos pueblos paganos de Ecrón y de toda Filistea. Entonces Filistea, ¿sí?, llegando los filisteos, llamando a los sacerdotes ya divinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera le hemos de volver a enviar a su lugar. Sí, fíjense cómo en todos estos textos, porque el espíritu de profecía solamente menciona a Endor y a Ecrón, ¿sí? Pero en todos estos textos que aparecen estos dos pueblos, podemos notar cómo está presente la voz de los mediums, de los adivinos, de los espiritistas, agentes satánicos actuando. Y es más, aquí las personas le piden consejo a estos agentes de Satanás, a los adivinos, a los sacerdotes, a los medios. Interesante. Y hay una última vez que se escucha hablar sobre Ecrón, en Segunda de Reyes 1, 2 y 3. Y es en el caso de Ocosías, una historia muy conocida también. Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a quién, a Baal-Zebud, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vaya a consultar a Baal-Zebud, dios de Ecrón? Nuevamente, miren, las voces de los espíritus satánicos hablando por medio de agentes humanos. Y lo interesante de este texto de Segunda de Reyes es que la tarea que se le encomienda a Elías es amonestar al rey, porque va a consultar a Baal-Zebud en vez de consultar a Jehová. Y miren, esto es algo que hacemos hoy en día nosotros como cristianos. En vez de buscar consejo en el Señor, lo buscamos en el mundo, lo buscamos en Baal. Y no solo eso, a veces la iglesia, nuestras iglesias cometen también ese error. Queremos estar a veces a la vanguardia de los métodos de evangelización, de adoración, de la música, de las liturgias, de los programas, y emulamos las formas del mundo. Vamos a consultar a Baal-Zebud en vez de consultar a Jehová, siendo que Jehová nos dejó tanta luz en los escritos inspirados. Y cometemos lo mismo que hizo el rey Ocosías. Algo bastante triste, pero que sucede, y sucede mucho, en muchas ocasiones y en muchos lugares. Así que mucho cuidado con eso. Y las voces
que hablan aquí son voces de demonios. Creo que nos queda claro, ¿verdad? Y eso es lo que dice el espíritu de profecía sobre las sociedades secretas. Están siendo dirigidas por este tipo de espíritus. Complementando los textos leídos y la idea anterior, miren lo que sigue diciendo el espíritu de profecía. El mensaje del demonio dado a Saúl, aunque constituían una denuncia del pecado y una profecía de retribución, no tenía el propósito de reformarlo, sino de arrastrarlo a la desesperación y a la ruina. ¿Sí? Dios siempre amonesta para restaurar, no para perdición del hombre. Pero aquí vemos al supuesto profeta de Dios que hizo subir esta divina, sumergiendo a Saúl en la desesperación y en la ruina. Eso era el único objetivo. Sí, otro motivo por el cual sabemos que este no era un espíritu de Dios. Sin embargo, con más frecuencia el tentador encuentra que la lisonja constituye el medio mejor de engañar a los hombres para llevarlos a su destrucción. La enseñanza, ojo con esta expresión, de los dioses demonios en los tiempos antiguos estimulaba la licencia más vil. ¿Sí? Entonces, este texto es aún más explícito, nos dice que aquellas deidades antiguas que adoraban a estas personas que pertenecían a cultos mistéricos y que practicaban este tipo de artes ocultas y que hoy en día pertenecen a sociedades secretas, son dioses demonios. Es decir, estas deidades de la antigüedad no eran el producto de la imaginación de los seres humanos. ¿Sí? Según la palabra de Dios y según el espíritu de profecía, eran demonios que se manifestaban como deidades. Pablo también lo dice, ¿no? Que lo que los impíos sacrifican a los ídolos, a los demonios lo están sacrificando en realidad. ¿Sí? Entonces, detrás de cada deidad pagana siempre hay un demonio. Y estos, pues, eran adorados y siguen siendo adorados hasta el día de hoy. Algo bastante interesante. Los preceptos divinos que condenaban el pecado e instaban a la justicia eran puestos a un lado, se consideraba livianamente la verdad y no solo se permitía la impureza. ¿Sí? Este es el objetivo de Satanás mediante estos agentes humanos satánicos y mediante este tipo de organizaciones, religiones, cultos, etcétera, etcétera. Es decir, permitir la impureza. ¿Sí? No se condenaba el pecado. El espiritismo declara que no hay muerte, que no hay pecado, ni juicio, ni retribución, que los hombres son semidioses que no han caído, que el deseo es la ley más elevada y que el hombre es responsable únicamente ante sí mismo. Las barreras que Dios ha erigido para proteger la verdad, la pureza y la reverencia son derribadas y en esta forma muchos se envalentonan en el pecado, cosa que sucede mucho. ¿No sugiere esta enseñanza un origen similar al de la adoración de los demonios? Sí, un texto interesante que les invito a que lo analicen parte por parte. Aquí no quiero alargarme mucho con este estudio, así que simplemente reflexionen en ella, vayan buscando y ampliando las citas que les estoy dando, que van a encontrar mucha más información interesante. Entonces, de todo lo que hemos leído y dicho hasta este momento, podemos sacar las siguientes conclusiones. En primer lugar, las sociedades secretas obran en secreto y mediante el engaño. Número 2, es una reinvención del antiguo espiritismo y parte del espiritismo moderno, ¿sí? que juega un rol importante en los eventos de los últimos tiempos. Número 3, conservan el hermetismo y las formas de las religiones mistéricas. Número 4, sus principios son bien recibidos por el mundo, ¿sí? Y ojo con eso, los principios de las sociedades secretas y de estos cultos paganos, mistéricos de la antigüedad y de hoy han permeado la sociedad. Sí, hoy en día la sociedad es sumamente hedonista, es sumamente humanista, ¿sí? Es una sociedad que vive conforme a los principios de este tipo de sociedades. Entonces se ha permeado y se ha transmitido al mundo lo que esta gente enseña, la filosofía de estas personas, que al fin y al cabo es filosofía satánica, ¿sí? Los demonios obran por medio de ellas, de las sociedades secretas, ¿sí? Juegan un rol importante en el desenlace del gran conflicto y tienen poder o influencia sobre los poderosos de este mundo, como en el caso de Saúl. ¿A dónde fue Saúl a consultar? ¿Se dan cuenta? Saúl va a consultar una divina. Esta divina no era nadie, ¿no? Sí, a los ojos humanos no era nadie, era una simple persona que inclusive estaba exiliada, estaba escondida porque se supone que estaban prohibidos los médiums en el tiempo de Saúl.
¿sí? Pero sin embargo, el rey de Israel va a consultar a esta mujer. ¿No será que sigue pasando lo mismo hoy en día? Interesante, ¿no es cierto? El caso de Ocosías que leímos en Ecrón. Manda a consultar el rey de Israel. El rey nuevamente manda a consultar a los sacerdotes de esta deidad pagana. Entonces, si el espíritu de profecía está diciendo que las sociedades secretas son la sucesión de este tipo de cultos y, y son la sucesión de las voces de Cron y Endor, ¿no será que también los poderosos del mundo hoy en día van a consultar allá? Interesante, ¿no es cierto? Algo que debemos considerar. Ahora, una invitación de parte de Dios, no asociarse con este tipo de sociedades. Y bueno, yo creo que no mucha gente debe asociarse con este tipo de sociedades, por lo menos si somos adventistas y conocemos sobre estos temas. Y seguramente no hayamos tenido contacto con este tipo de organizaciones, pero no solamente se refiere a entrar a una logia masónica o algo por el estilo, sino a alejarnos de todo lo que tenga que ver con ellas, incluidos sus enseñanzas, que es lo más peligroso, sus ideologías, su filosofía. Dice: en el nombre de Cristo deseo dirigirme a sus seguidores profesos, permaneced en la fe que habéis recibido desde el comienzo, mas evita profanas y vanas palabrerías. En lugar de colocar vuestra confianza en la brujería, tened fe en el Dios viviente. Maldita es la senda que conduce a Endor y a Ecrón. Trompezarán y caerán los pies que se aventuran por este terreno prohibido. Hay un Dios en Israel en quien se encuentra liberación para todos los oprimidos. La justicia es el fundamento de su trono. ¿Sí? Entonces, miren, aquí pues sacamos muchos detalles, pero quiero recalcar lo que dice al final. Hay un Dios en Israel en quien se encuentra liberación para los oprimidos. Hermanos, yo veo lamentablemente muchos cristianos que se unen a luchas sociales, que se unen a partidos políticos, que se unen a organizaciones filantrópicas, entre comillas, ¿sí? Con el deseo de terminar con las opresiones de este mundo, con las injusticias de este mundo. Y sí, no está mal obrar por el bien del prójimo, también es un consejo bíblico, pero a veces no entendemos que la verdadera justicia social, que es un término muy en boga hoy en día, ¿verdad? La verdadera justicia social solamente proviene de Dios y solamente va a existir cuando Dios instaure su reino en esta tierra. Es Satanás el que hace pensar a la gente que puede existir justicia, paz, libertad, armonía en este mundo de pecado, lo cual nunca va a pasar. La Agenda 2030 pretende traer ese paraíso a la tierra, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice claramente que el único que trae esa justicia es Dios. Él es el único que trae la justicia perdurable. Por eso es muy triste ver a gente defendiendo filosofías políticas, posturas políticas, o defendiendo inclusive políticos, partidos políticos, filosofías del mundo, corrientes del mundo, pensamientos del mundo, ¿sí? Defendiéndolas con capa y espada, cuando lo único que debemos defender es la verdad de la palabra de Dios. Ojo con eso. Y mucho cuidado también, porque, miren, hay gente que dice: yo soy de izquierda, o yo soy de derecha, o yo soy de centro. Y bueno, puedes tener tu postura política, pero recordemos que seas de la postura que seas, al final del camino siempre está Roma. Todos los caminos llevan a Roma. Sí, y sea de un lado o del otro, siempre Satanás va a estar en la cima, porque él es el que está moviendo los hilos y los movimientos sociales de este planeta. Entonces, mucho cuidado con aquellos cristianos que se asocian, se afilian y defienden ideologías o posturas políticas o filosofías de este mundo. Debemos emplear ahora todas las capacidades que se nos han confiado para dar al mundo el último mensaje de misericordia. En esta obra debemos conservar nuestra individualidad. Ojo con ese término. Debemos conservar nuestra individualidad, hermanos. No estamos para defender ninguna organización, no estamos para defender ninguna postura, no estamos para defender ninguna iglesia, inclusive ninguna religión. No, debemos conservar nuestra individualidad. No debe depender nuestro raciocinio, nuestra conciencia, nuestra espiritualidad no debe depender del ser humano ni de ninguna ideología, organización, secta o sociedad.
Y miren lo que continúa diciendo: no debemos unirnos a sociedades secretas ni sindicatos. Y cuando ustedes leen el espíritu de profecía se van a dar cuenta que eh, está muy en contra, ¿sí? Es muy enfático el espíritu de profecía cuando habla de los sindicatos y de los gremios y de este tipo de conflagraciones. Muy claramente y muy enfáticamente, Elena White vez tras vez menciona que no nos asociemos con este tipo de cosas. ¿Y por qué? Bueno, podríamos explicar esto en un tema aparte, pero en pocas palabras, eh, cualquier sindicato no lucha realmente por los obreros, por el pueblo, por la gente, ¿no? Por el trabajador. Todos estos tienen fines políticos y están politizados y sirven a un señor. Y en política, nuevamente reitero, todos los caminos llevan a Roma. Debemos conservar nuestra individualidad, dice el espíritu de profecía. Debemos permanecer libres en Dios y esperar de Jesús las instrucciones que necesitamos. Todos nuestros movimientos deben realizarse comprendiendo la importancia de la obra que debemos hacer para Dios. Continuamos. Los que no pueden discernir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve pueden quedar encantados por estas sociedades, que no tienen conexión con Dios, pero ningún cristiano fervoroso puede prosperar en tal atmósfera. Sí, y hay gente que ve las sociedades secretas como algo bueno. Inclusive los masones se presentan como una sociedad filantrópica, como una sociedad que lo único que pretende es el desarrollo humano y explotar el potencial humano para que llegue a su cúspide y crear mejores condiciones aquí en este mundo para las personas y para aquellos que más necesitan, etcétera, etcétera. Y es más, ¿no? Inclusive, en efecto, donan mucho dinero a diferentes causas sociales, ¿sí? Y por eso es que el espíritu de profecía dice que los que no pueden discernir quién sirve a Dios y quién no le sirve, pueden quedar encantados por estas sociedades, porque tienen aire de piedad. Y ella dice en otra cita, ¿no? Que no la coloqué acá, que este tipo de sociedades tienen esa aura o ese aire de parecer buenas, de tener muchas cosas buenas, de estar al servicio de la humanidad, de ayudar a progresar a la gente, pero en realidad están adorando a Mamón. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Con eso. El cristiano no puede prosperar aquí, nos dice. Continúa diciendo: los que se encuentran bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel no pueden unirse con los francmasones ni con ninguna otra organización secreta. Y ojo con esto: el sello del Dios viviente no será colocado sobre nadie que mantenga tal conexión después de que la luz de la verdad ha brillado en su camino. ¿Sí? En otras palabras, no hay y no puede existir una armonía entre las sociedades secretas y el cristianismo. Es imposible, ¿sí? A pesar de que muchas sociedades secretas afirman ser cristianas, afirman ser espirituales, esto es una fachada nada más. No hay armonía entre estas dos cosas, lo dice muy claramente. Cristo no está dividido y los cristianos no pueden servir a Dios y a Mamón. ¿Sí? Que Mamón representa el mundo, representa las riquezas y en última instancia representa al enemigo directamente, ¿no? Que Mamón era una deidad pagana. Muy bien, ahora con esta sección termino la primera parte de este estudio, que bueno, lo he decidido dividir en dos partes para no alargarlo mucho. Y voy a terminar con esta sección que es sumamente interesante, porque obviamente estas sociedades tienen un objetivo. El espíritu de profecía nos habla acerca de cuál es ese objetivo. Ellos están trabajando arduamente con un propósito. Y no podemos ignorar este propósito. Es más, debemos estar muy alertas porque el propósito es terrible. Miren lo que es evento de los últimos días. Un poder infernal está obrando para producir las últimas grandes escenas del drama. Satanás aparece como Cristo y obra con todo engaño e injusticia en aquellos que se unen en sociedades secretas. Ojo con eso. Las sociedades secretas juegan un rol importante para la aparición del anticristo, para la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Sabemos que él es el anticristo final, ¿no? El que tiene que aparecer antes de que el Jesús real venga por segunda vez, ¿sí? Y el texto nos dice que las sociedades secretas están preparando el camino para la recepción del anticristo y que el anticristo va a obrar por medio de ellos. Algo muy interesante, ¿no? Entonces,
eso nos consta, ¿no? Y podemos ver que estas sociedades trabajan muy activamente para imponer el famoso nuevo orden mundial, ¿sí? Y sabemos que el nuevo orden mundial es el sistema de gobierno que quiere imponer Satanás en este mundo y finalmente quedarse él a la cabeza, ¿no? Como cuando venga como anticristo. Todo esto profetizado en varios lugares. Es para mí el lugar más claro, Apocalipsis 17, que hay un estudio respecto a este capítulo ahí en mi canal, sí, que haré uno aún más extenso, un poco más detallado. Pero en pocas palabras, el anticristo viene y las sociedades secretas juegan un rol importante para su aparición. El mundo es el teatro, los actores sus habitantes, se están preparando para representar su parte en el gran drama final. No hay unidad en las grandes masas humanas, excepto cuando los hombres se confederan para cumplir sus propósitos egoístas. Dios contempla la escena, se cumplirán sus propósitos con respecto a sus súbditos rebeldes. El mundo no ha sido entregado a las manos de los hombres, aunque Dios permita que los elementos de confusión y desorden predominen durante un tiempo. Un poder de abajo está trabajando para desarrollar las últimas grandes escenas del drama, Satanás viniendo como Cristo y obrando con todo engaño de iniquidad en los que se afilian a sociedades secretas. Sí, nuevamente miren, las sociedades secretas están muy relacionadas con la aparición del falso Cristo. Los que ceden a la pasión por confederarse están realizando los planes del enemigo. La causa será seguida por el efecto. Mucho cuidado con este tipo de organizaciones. Entonces, mis queridos hermanos, esta ha sido la primera parte de este interesante estudio. No se pierdan la segunda porque hay algunas citas increíbles en la segunda, donde continuamos hablando sobre este tópico de las sociedades secretas y donde vamos a ver cómo es que actúan, y hablamos también un poco acerca de una de las organizaciones más activas con respecto a este tema, que son los jesuitas, que muchos de ustedes deben conocer respecto a eso, ¿sí? Así que no se pierdan el siguiente estudio. Y miren, Satanás está obrando actualmente para traer su reino a esta tierra, y estas sociedades juegan un rol muy importante. Y lamentablemente, estas sociedades, mediante agentes humanos, pero no solamente con agentes humanos, sino también con agentes ideológicos, con una guerra cultural, ha infiltrado las iglesias, el cristianismo, y lamentablemente inclusive nuestra iglesia, ¿sí? Y lo más peligroso, que una persona, un masón, un jesuita metido en una iglesia, más peligroso aún son sus enseñanzas que se han metido a las iglesias. Por eso es que la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿sí? Porque no estamos llamados a buscar a estas personas infiltradas, que yo he visto mucha gente con trauma, inclusive cuando se habla acerca de este tema, buscando e inculpando infiltrados por todas partes. Y sí, realmente es algo un tanto loco, pero más que buscar a gente metida, hay que buscar las ideas que han infiltrado dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras comunidades religiosas, que esas sí son peligrosas, porque una persona puede aparecer e irse, pero una idea puede quedarse ahí durante mucho tiempo, dañando, corrompiendo, pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que realmente debemos cuidarnos. Y todo esto solamente es un preámbulo y es una preparación para la aparición del anticristo. Esa es su función y eso es lo que quieren. Estos espiritistas modernos allanan el camino para la aparición del anticristo. Sin más que decir, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.